nombre es Pablo Gil. Quedan todavía 3-4 minutos para comenzar la sesión, pero como veo que ya hay gente conectada, pues si queréis vamos haciendo una pequeña introducción a lo que va a ser el seminario. Se trata de un seminario de iniciación que intenta resolver parte de las preguntas que os puedan surgir a todos aquellos que estáis iniciándose en la actividad del trading o de inversión por cuenta propia. Yo llevo dedicado a esto 30 años aproximadamente. Al principio trabajaba para Banco Santander cuando empecé mi andadura. Después de Banco Santander montamos o lanzamos un hedge fund con otro socio que era BBVA. Éramos 4 socios particulares y el banco. Y a mediados del 2013 aproximadamente vendimos el fondo y bueno, nos hemos dedicado cada uno a lo que nos ha apetecido. Yo en mi caso me estoy dedicando a temas formativos. El motivo por el cual me he planteado este tipo de labor es porque me he quedado bastante sorprendido cuando entré en internet y vi la oferta formativa que había. Me parece en muchos casos de escasa calidad. Creo que hay mucho profesional, entre comillas, que vende formación de algo que no ha utilizado para ganarse la vida. Y lo mejor en este caso es aprender de gente que de verdad haya estado haciendo de esta labor su rutina día a día y su trabajo durante muchos años, porque son los que te pueden garantizar más o menos que lo que enseñan es lo que han practicado y no lo que han aprendido leyéndolo en un libro. Entonces, desde esos inicios de la parte formativa, yo he intentado dar siempre mis seminarios orientados de una manera muy práctica. Hoy el concepto que vamos a manejar es cuáles son los pasos iniciales que debiera seguir cada uno. ¿Qué aporta de especial el análisis técnico frente a otras técnicas de análisis que hay disponibles a la hora de tomar decisiones en el mercado? Y para que veáis un poquito el tipo de contenido que ofrecemos nosotros desde el punto de vista teórico y especialmente desde el punto de vista de la práctica. Como siempre, cualquier duda que se os plantee al terminar el seminario, pues no tenéis más que utilizar el chat para hacer vuestras preguntas y yo estaré encantado en responderosla. Veo que me habéis confirmado que tanto el vídeo como el audio llegan correctamente, con lo cual, si os parece, ahora que ya son las 11 aquí en España, vamos a comenzar el seminario. Se llaman los primeros pasos de un principiante. Realmente lo primero que habría que hacer antes de empezar el seminario en sí es desmitificar parte de las cosas que la gente que no ha tenido experiencia previamente con el mercado pues tiende a pensar que funcionan de una forma distinta como lo hacen. La verdad es que el precio de los activos, y cuando hablo del precio de los activos me refiero a cualquier activo, divisas, índices de bolsa, precios de los commodities, la renta fija, da igual qué activo. Entonces, el precio de los activos se mueve al alza o a la baja en función de una serie de expectativas y de unos sentimientos que tenemos los inversores. Esos sentimientos van desde el caso más positivo, que es la euforia, al caso más negativo, que es el pesimismo. El mercado no suele ajustarse a los fundamentos macroeconómicos o microeconómicos. Si lo hiciese siempre, si siempre estuviese ajustado a esas realidades, no se podrían producir ni las grandes burbujas, que ya sabéis que son las subidas inexplicables de los precios, ni tampoco el efecto contrario, los grandes sell-offs o las capitulaciones o ventas masivas en los mercados, como pasó en 2008 o en el año 2001. Por tanto, cuando yo miro los gráficos, lo que estoy buscando es una especie de termómetro del sentimiento de los inversores. Si el mercado está subiendo, está al alza, lo que quiere decir normalmente es que reina la confianza entre aquellos que participan de este negocio. Cuando el mercado está a la baja, prevalece la desconfianza. Si yo realmente analizo los gráficos,
lo que estoy intentando es saber qué opina en su conjunto la masa de los inversores que se dejan su dinero comprando y vendiendo diariamente. Un análisis gráfico bien hecho lo que nos va a permitir es localizar zonas o niveles que representan puntos claves donde ese sentimiento que hemos comentado, que queremos medir, puede o afianzarse o invertirse. En el momento en que ocurre eso, se suelen producir grandes movimientos en los precios. Si mirásemos la evolución de la bolsa americana a lo largo de las últimas 2 décadas y media, lo que nos encontramos es un gráfico de este estilo, un gráfico que muestra la evolución de los precios en una secuencia en la que cada vela o cada barra es un mes. Bueno, pues aquí vemos que durante muchos años preponderó el optimismo hasta el punto de desembocar en la gran euforia de la burbuja.com, cuando todos hablábamos de la nueva economía, de por qué los modelos macroeconómicos que habíamos manejado hasta esa época no servían de nada, pero la realidad es que después de esta subida tan sumamente impresionante, el mercado volvió a la realidad, se produjo un colapso de los precios de la renta variable. En el caso del S&P 500 asistimos a una caída en torno a un 50 y tantos %, pero el Nasdaq perdió un 80%. Por lo tanto, más que el modelo económico cambie, no es cierto, simplemente que aquí nos dejamos llevar por el proceso eufórico y aquí nos dejamos llevar por el proceso de pánico. Cuando los bancos centrales empezaron a incentivar con recortes de tipos y bajadas de impuestos la economía, volvimos a vivir una nueva etapa bastante agradable, en la que los inversores veíamos cómo se retomaba y se volvía a los niveles de inicios del año 2000, pero de nuevo fue una euforia que vino alentada por los estímulos monetarios de la Reserva Federal y que cuando finalmente acabó, dio paso a un movimiento a la baja brutal, que ya sabéis que coincidió con la gran crisis financiera en la que Lehman y otros bancos anglosajones quebraron, y vivimos otra vez desesperación por parte de los inversores y pánico vendedor. A día de hoy, basta con ver el gráfico para hacerse una idea de la dimensión de lo que estamos viviendo. Yo personalmente creo que estamos en un proceso eufórico que acabará muy mal, pero que está respaldado en el día a día por las actuaciones tanto de la Reserva Federal, del Banco de Japón, de Reino Unido y de Europa. ¿Ha cambiado algo el gráfico cuando uno lo mira así a lo largo de los últimos 20 y tantos años? Y dices, no, los patrones son muy similares, las fases de confianza y de desesperación en la que incurren los inversores están ahí como siempre, y simplemente hay que tener la habilidad de detectar cuándo pasamos de una fase a la otra para intentar evitar perder dinero o, a ser posible, ganarlo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues lo primero que tendréis que saber si sois novatos en este mercado es que dentro del conjunto de los múltiples activos que ofrecen las plataformas de trading se pueden agrupar en 4 grandes familias. Una familia es la renta variable, otra es la familia de las divisas, otro la renta fija y otro las materias primas o los commodities. Y dentro de cada familia lo que nos vamos a encontrar después es... alguien me dice que no lo está oyendo correctamente. Si por favor me podéis confirmar que los demás lo oís, os lo agradezco mucho. ¿Todo correcto? Vale. Muchas gracias por la comprobación. Mando ahí, me dicen que se oye bien para la persona que me estaba diciendo que había perdido el audio. Bueno, pues como iba diciendo, luego dentro de cada una de las familias de activos, pues podemos ver que hay una descomposición de menor grado en la que pues la renta variable se descompone en índices de bolsa, los de la bolsa americana como el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, la bolsa brasileña como el Bovespa o la mexicana como el IPC, Mexpol, Chile IPSA, Nikkei en Japón, el DAX en Alemania, el IBEX en España. Hay un sinfín de índices, al menos uno por país, aunque muchos tienen más de un índice. Y luego podemos bajar todavía más un escalón y nos encontramos con los componentes de dichos índices, donde están las acciones,
pues dentro de los índices americanos nos encontraremos a Apple, a IBM, en acciones en Latinoamérica veremos Petronor, en España hay Telefónica, es decir, podemos trabajar sobre este universo y estaremos siempre invirtiendo dentro de lo que llamamos el bloque de la renta variable. Si lo que nos gusta más es las divisas, el Forex, pues sabemos que por cada país o por cada área geográfica normalmente hay una divisa que lo representa. En Europa trabajamos con el euro y en Estados Unidos con el dólar americano. Bueno, pues tendremos el par euro-dólar o el dólar americano contra el yen o la libra en Reino Unido contra la corona, que puede ser la noruega o la sueca, y así sucesivamente todos los pares de divisas que quedan dentro de este gran grupo. En el lado de los commodities nos vamos a encontrar las materias primas que suelen estar agrupadas por temática. Están las materias primas energéticas, como el petróleo, el gas. Aquí dentro del petróleo veremos que está el Brent, el West Texas. Tendremos materias primas agrícolas, donde va a haber café, soja, trigo, etcétera. Otros que son metales industriales, como el aluminio, el cobre, níquel, y tendremos también metales preciosos, como pasa, por ejemplo, con el oro y la plata. Por último está el bloque de la renta fija, son el mercado de los bonos. Allí podemos encontrar bonos de todos los plazos, desde el 2 años hasta el 30 años. Los más conocidos, pues el T-Note en Estados Unidos, que es el bono a 10 años, o el Bund, que es el bono a 10 años en Alemania, o el T-Bond en Estados Unidos, que es un bono a 30 años, el JGB es el equivalente al T-Note en Japón, y así al menos uno por cada área geográfica o por cada país importante a nivel mundial. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué me gusta tanto a mí el análisis técnico frente a otras técnicas de análisis? Pues básicamente porque es una técnica que una vez aprendida la puedo aplicar por igual a cualquiera de esas familias o activos que la componen. Es decir, si yo sé hacer análisis técnico, lo puedo implementar tanto para el mercado de divisas y ver qué aspecto tiene el dólar contra el peso mexicano, como si quiero luego analizar el SP500 o el aspecto que tiene el zinc. Es una herramienta muy potente desde ese punto de vista, porque las otras técnicas de análisis más conocidas son el análisis macro y el análisis fundamental. Y normalmente para aplicar ese tipo de análisis hay que ser un erudito del tipo de compañía o sector que se está estudiando. Es decir, que hace falta un gran esfuerzo para analizar un conjunto pequeño de compañías o índices, mientras que en el análisis técnico, con una única técnica, se puede prácticamente analizar cualquier mercado que esté expresado en una curva de precios como la que veis aquí. ¿Y si tiene alguna ventaja adicional? Sí, una grandísima, que se puede aplicar a cualquier espacio temporal. Es decir, que no solamente lo voy a utilizar para analizar el aspecto que muestra un gráfico a nivel diario, que está compuesto por barras o por velas que representan la fluctuación de ese activo durante un día, sino que puedo aplicarlo a un gráfico 15 minutos, a un gráfico diario, a un gráfico semanal, mensual, 1 minuto, 4 horas, y extraer información de lo que está ocurriendo con el sentimiento de los inversores, independientemente del plazo en el cual yo haga mi análisis. Si yo cojo estos gráficos y los analizo de una manera muy sencilla, pues encuentro pautas. Puedo encontrar determinadas líneas que me ayudan a interpretar el tipo de fluctuación que está realizando el precio y sacar conclusiones respecto al si se trata de un movimiento impulsivo, un movimiento correctivo, un movimiento que tiende a romperse a la baja o por el contrario al alza, y con frecuencia poder medir qué efectos va a producir si finalmente el precio supera por arriba o por abajo los niveles que ya he localizado como claves, y extraer aproximadamente unas distancias de proyección que puedo aplicar sobre el gráfico para obtener aproximadamente futuros objetivos en la evolución de dicho activo. Entonces,
Esto es un gráfico 15 minutos, uno diario y uno semanal, y independientemente del plazo, la manera en que analizo no varía demasiado. Y las conclusiones que extraigo son todas muy similares. Por tanto, es una técnica que tiene una utilidad muy grande desde el punto de vista de que es uniforme, es homogénea, para todo tipo de mercados, para todo tipo de plazos. Si alguien pregunta, ¿y es difícil aprender técnicas de análisis gráfico empezando de cero? Pues no, sinceramente creo que no es difícil, pero requiere evidentemente un proceso de aprendizaje de teoría y luego puesta en práctica de los conceptos que hemos adquirido a nivel teórico. Si yo estoy viendo la evolución, como en este gráfico del West Texas, el precio del petróleo en Estados Unidos, lo que puedo detectar es zonas de resistencia importantes, son áreas que van a ser muy complejas de romper a priori por parte de los compradores, zonas de mínimos crecientes que marca una pauta de rebote continua a cierto nivel, y sé que si en algún momento esta línea de tendencia se ve perforada a la baja, el riesgo es una aceleración a la baja, equivalente probablemente a la altura de toda la estructura de la izquierda. Cuando el mercado se desploma, sé que no tengo que correr a buscar movimientos de vuelta en este activo hasta que no vea una estabilización. Esa estabilización nace de un proceso en el que el mercado deja de hacer nuevos mínimos decrecientes, sino que pasa a hacer mínimos a un mismo nivel y posteriormente supera la zona de máximos que une dichos mínimos. A partir de ahí se completa lo que llamamos en análisis técnico una estructura tipo doble suelo. Esta estructura doble suelo no solamente me está indicando que va a haber un proceso alcista, sino que me ofrece una manera de medir la distancia que espero que se cumpla al alza en un movimiento del crudo hasta niveles de 62-63. Llegados a este punto, el efecto de esta figura deja de tener influencia en lo que pasa en el precio, con lo cual yo tengo que definir mis estrategias en base al recorrido previsto que ofrecen este tipo de técnicas de análisis gráfico. La gente me pregunta muchas veces, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo adquiero estas técnicas de análisis? Pues, en primer lugar, es muy recomendable leer algunos libros sobre análisis técnico. Yo ahora a continuación mencionaré dos que creo que son clásicos desde hace mucho tiempo, pero que sigo pensando que tienen validez y con los que yo aprendí en su momento y me siguen pareciendo un referente de iniciación a este tipo de técnicas de análisis. Otra manera, lógicamente, es a través de cursos introductorios al análisis técnico, gente que conozca bien este tipo de herramientas y las pueda explicar a los alumnos tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Otra manera de perfeccionar el proceso de formación es acudiendo a seminarios donde se explican estos conceptos. En la actualidad nosotros estamos dedicando una sesión semanal a conceptos teóricos, normalmente es una hora, lo imparto yo personalmente e intento repasar pues cosas que creo que son fundamentales dentro del proceso formativo de cualquier trader. Incluye todo, desde clases meramente teóricas sobre algún concepto, como pueden ser el uso de tendencias, de soportes, de resistencias, y otras partes que tienen que ver con la psicología en el trading, por qué se produce el estrés al perder dinero, de qué manera podemos reducir dicho estrés, cómo podemos diversificar el riesgo mediante una gestión un poquito más profesional que el mero hecho de tener una única posición abierta en el mercado. Pero lo más importante de todo es que hay que practicar en el mercado real las técnicas que vamos aprendiendo a nivel teórico. Por ese motivo nosotros estamos ofreciendo 3 sesiones semanales de 2 horas cada una, a analizar conjuntamente junto con los clientes todo tipo de activos. Para que os hagáis una idea, los
del mes que viene, porque hemos cambiado el reparto de los días, pero a partir del mes que viene, los miércoles de 4 a 6 horas española, damos un repaso de la renta variable, en el que cubrimos o miramos la gran mayoría de los índices desarrollados y algunos índices emergentes. Ahí se analiza todos los mercados americanos, del S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell 2000, índices en Europa como Eurostoxx, el DAX, el IBEX, FTSE MIB, el FTSE 100 en UK, qué está pasando con el Nikkei en Japón, qué está pasando con el índice en China y en Hong Kong, o en Corea o en Taiwán, aquel que esté más interesante. Después pasamos a analizar algunas acciones. Después los jueves dedicamos o vamos a dedicar 2 horas por la tarde a hacer una cobertura de lo que es el mercado de divisas, de commodities y de bonos, y ahí analizamos todos los pares principales de divisa, todos los cruces que van contra euro, contra dólar, libra, contra el yen, algunos que tienen que ver con australiano, neozelandés, con la corona noruega, la corona sueca. Vemos algunos crosses emergentes, como pasa con el peso chileno, o con el real brasileño, o con el rublo ruso. Luego analizamos lo que está pasando en el mercado de bonos, vemos lo que pasa con T-Note, con el bono a 10 años americano, con el Bund, que es el bono de 10 años alemán, cómo está la prima de riesgo a raíz de la situación con Grecia. Los viernes dedicamos 2 horas a hacer un repaso de lo que ha acontecido durante la semana en términos de noticias macroeconómicas, declaraciones de los representantes de los bancos centrales, cifras que han ido saliendo en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, posibles impactos, situaciones de riesgo geopolítico como el que estuvimos inmersos hace ya varios meses con Rusia y Ucrania. No es que ahora esté bien la situación, pero el mercado le da menos importancia. Lo que está pasando con Grecia, que explica buena parte de los movimientos a corto y medio plazo de los distintos índices. Hacemos un repaso muy importante, sobre todo pensando en que la gente no tiene una base de economía, no ha estudiado una carrera y le cuesta bastante entender de qué forma ese tipo de información va a impactar en la evolución de los precios donde sí está invirtiendo. Y luego hacemos un análisis que yo llamo relativo, es qué aspecto tienen unos índices contra otros, unas áreas contra otras. Es mejor comprar en bolsas en Estados Unidos o comprar bolsas en Europa o en otro continente. ¿Qué aspecto tiene el petróleo Brent contra el West Texas? ¿Es mejor estar en el oro o en la plata? Hay que estar, como ha pasado recientemente, invertido en índices emergentes, pero no en China y en Hong Kong, sino en Taiwán, Corea, Singapur. Es mejor estar metido ahora mismo en inversiones en materias primas de agricultura y grano y no estar en metales industriales. Ese tipo de análisis relativo. Me preguntáis si tenéis la posibilidad de tener el programa de estas sesiones. Yo os pido que, como estéis conectados desde varias geografías distintas, la información referente a estos horarios, hay algunos de estos seminarios que se dan en abierto, que no son para clientes y no clientes, y hay otros que son en cerrado, pero evidentemente para poder ver y disfrutar de algunas sesiones en abierto, para poder calificar si os gustan o no el contenido y el nivel de lo que se hace, lo mejor que podéis hacer es hablar con la gente que representa XDirect o XTB España y que os den acceso a esa prueba durante 1, 2, 3 semanas con el fin de que podáis probar este servicio y decidáis si es de vuestro agrado. Dentro de los libros que yo recomiendo muy de iniciación están Análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, y luego hay otro libro también muy sencillito de leer que está muy bien, que se llama Análisis técnico explicado de Martin J. Prink. Evidentemente hay mucho más bibliografía sobre este tipo de técnicas. Estos son 2 referentes que llevan mucho tiempo en el mercado y yo creo que no han quedado en absoluto obsoletos y siguen siendo 2
dos pilares de la formación de cualquier persona que se quiere iniciar en técnicas de análisis técnico. Cuando yo doy las sesiones teóricas, lo que os encontraríais es algo parecido a lo que estáis viendo en pantalla en este momento. Es un ejemplo de cómo explicaría qué es un soporte y qué es una resistencia. Hay un pequeño gráfico, la línea de color azul representa la evolución del precio. Hay una zona donde encontramos un punto donde los compradores se hacen fuertes y empiezan a conseguir frenar el impulso vendedor, provoca rebotes momentáneamente a esa altura de precios, y hay un momento dado en que a veces eso genera una inversión de tendencia. Por tanto, un soporte no es más que una zona donde el volumen de la demanda supera el de la oferta y provoca una detención de la tendencia en la que venimos inmersos y a veces un cambio de dirección del mercado. Una resistencia hace el efecto contrario, es una zona en la que cuando los compradores van teniendo el control de la situación y son los que están forzando la subida continua del precio, se encuentran en un momento dado con un nivel en donde los vendedores ponen a la oferta una cantidad suficientemente grande de venta como para frenar el impulso comprador y provocar correcciones que en algunos casos acaban suponiendo cambios de tendencia. Esto sería la parte meramente teórica. Luego habría que ver, evidentemente, en un gráfico cómo se comporta esa situación, hasta qué punto es realista. Y dices, bueno, pues en la vida real se ve así. Aquí tenéis una acción de un índice español donde se forman techos o resistencias. Una vez se rompen, el mercado se escapa. Cuando corrige, el punto donde se detiene son los antiguos máximos. Cuando vuelve a tirar, el máximo anterior vuelve a frenar el impulso alcista, provoca una corrección y cuando finalmente rompe al alza, la siguiente caída, la siguiente fase correctiva acaba apoyándose cerca de los antiguos máximos. Esta pauta, que yo la llamo zona pivote, veis que se produce con esos máximos y estos mínimos, con ese máximo y estos mínimos, y con estos mínimos y los máximos posteriores. ¿Qué quiere esto decir? Ahora que el mercado ha conseguido romper al alza una zona pivote importante formada por estos suelos o pisos que hay aquí y estos techos, lo más probable es que si el mercado vuelve a esta zona de aquí, marcada por las dos líneas de color morado, la reacción del mercado, de los inversores, será intentar comprar aquí este activo y provocará muy probablemente algún tipo de rebote alcista. Esto es un ejemplo sencillísimo de uno de los conceptos más básicos que hay en análisis técnico, y aquí veríais cómo se explica desde el punto de vista teórico, cómo se enseña a localizar esto en un gráfico real, pero, como decía antes, la parte más importante del proceso formativo radica en que la persona que lo está estudiando se vea obligado a tomar decisiones y hacer análisis por sí mismo. Cuando hacemos las sesiones prácticas, una de las cosas que yo intento hacer es marcar por debajo del gráfico los grandes puntos de mínimo relativo en A, en B, en C, en D, etcétera, y por arriba los grandes máximos relativos que ha ido haciendo el mercado. Y dices, hombre, pero no has marcado este y este. Sí, no marco todos, marco algunos, porque lo único que intento hacer cuando pongo estos números y estas letras es facilitar para aquellos que no saben prácticamente nada de análisis el centrar la atención sobre qué puntos son relevantes en el gráfico, de forma que yo ahora mismo os preguntaría, ¿cómo localizaríais las tendencias y los soportes y resistencias más importantes de este gráfico que es Apple en base diaria? Lo que tendríais que estar respondiéndome en este instante es: la línea de tendencia es la que une el punto A con B, con C y con D. Y luego hay
una serie de máximos que también están alineados como 2, 3 y 4. Esto es lo que yo os enseñaré en la clase práctica y esto es lo que tenéis que haber sido capaces de visualizar. Esto es la unión del punto A, B, C y D, que denota cuál es la tendencia alcista de Apple desde aproximadamente hace un año. ¿Qué quiere decir que hay una tendencia alcista? Pues que los mínimos son crecientes. ¿Y qué quiere decir que los máximos se puedan alinear al alza también? Pues que Apple se mueve dentro de una estructura gráfica que está delimitada por las bandas de color verde. Que cada vez que el mercado tiende a tocar la línea de arriba, es muy extraño, muy poco probable que el movimiento del precio vaya a seguir avanzando y que lo más razonable es pensar que vamos a entrar en un proceso correctivo, como este que ocurrió aquí, este de aquí o este de aquí. A priori no sé la dimensión, pero sí sé que no tiene sentido mantener las posiciones compradas cuando lo que espero es un estancamiento en el proceso de subida y probablemente una corrección a la baja. ¿Se ve solamente eso? No. En la práctica yo he dicho que me localicéis también las zonas de soporte y resistencias más importantes. ¿Qué es lo que tendríais que haber unido? Tendríais que haber unido los puntos E, F y G por abajo y 4, 5 y 6 por arriba. ¿Y eso qué habría determinado? Eso habría determinado un rango de fluctuación lateral marcado por la zona de soporte inferior y la zona de resistencia superior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el caso de Apple, en torno a 122, 123.20 hay un conjunto de líneas de tendencia y de soportes horizontales que hace que aquí haya un suelo bastante complicado de romper. Ese piso o suelo, como llamáis vosotros, se trata de un gran soporte que en el caso de romperse puede tener implicaciones bajistas muy importantes. ¿Por qué? Pues porque si rompiésemos realmente esto hacia abajo, este rango lateral en el que estamos inmersos se convertiría en una figura técnica que se llama triple techo y tiene implicaciones bajistas bastante grandes. Pero también puede ser que en lugar de caer el precio y romper hacia abajo, el precio suba y rompa por arriba, supere esta zona de resistencia en torno a 124.33. ¿Qué significaría entonces? Significaría que la tendencia alcista se mantiene intacta, que al terminar con el rango lateral se reanuda la fase impulsiva alcista y que la altura de esta estructura es la que tendríamos que proyectar. Y dices, vale, ¿qué es entonces lo que yo os preguntaré en la sesión de práctica de 2 horas de duración de los miércoles, jueves y viernes? Os diré, bueno, pues establecer una estrategia en base a este análisis que habéis hecho. No basta con analizar correctamente el mercado, hace falta algo más. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos poder tomar una decisión de inversión o de trading en base a este análisis que hemos hecho. ¿De qué nos sirve saber todo lo que hemos dicho si no somos capaces de implementar una estrategia para intentar ganar dinero? ¿Cómo se establece una estrategia sobre este análisis que hemos hecho? Bueno, esto lo vemos en las clases también. Aquí tenéis la tendencia alcista de Apple, la banda que define la parte superior, el rango en el que está fluctuando este movimiento y la pregunta ahora es ¿cuándo debiera comprar y cuándo debiera vender? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Si Apple supera la zona de resistencia 4, 5 y 6, en torno a ese circulito verde que veis, habría que poner órdenes de compra. ¿Por qué? Porque esto sería un rectángulo que se resuelve al alza y la proyección u objetivo previsto una vez se supera 4, 5 y 6 es que alcance niveles de 145.29, que equivale a la altura de todo este rango lateral proyectado hacia arriba. Esto es, por tanto, la forma en la que voy a definir mi estrategia, comprar por encima de 124.23
con objetivo en niveles de 145-29. Y dices, ya, pero ¿faltaría algo más? Digo, sí, claro, habría que poner los stops por debajo de la zona 4, 5 y 6, por si acaso la estrategia no sale como estaba prevista, que limitemos al máximo la pérdida, y cabe la otra estrategia, que el precio pierda fuerza, acabe rompiendo este piso y a partir de ese momento se consolide una estructura tipo triple techo, en cuyo caso romperemos la tendencia alcista, perderemos un soporte importante E, F y G, y a partir de ahí, como mínimo, lo que tenemos que pensar es que Apple va a bajar hasta la zona de 110.37. Por tanto, ventas por aquí con este recorrido potencial, aquí cerraríamos las ventas y niveles de stop por encima de la zona crítica de soporte que se ha roto. Dejadme que vaya contestando algunas preguntas que vais haciendo. ¿Cómo se llama el identificador del punto pivote? Se debe llamar Pablo porque los identifico yo a mano. Es una cosa que yo hago a mano con el fin de que la gente que no sabe vaya cogiendo la soltura o la iniciativa a localizar poco a poco esos puntos cada vez con más facilidad. Yo lo hago de cara a enseñar cómo buscar esos puntos en el gráfico, pero en principio no en todos los gráficos pongo letras y números, sino que dejo de vez en cuando un ejercicio un poquito más complejo donde la gente, sin tener numerado y sin etiquetar los mínimos y máximos, tienen que emitir un juicio de valor sobre el aspecto que muestra dicho activo. Ese es el proceso de aprendizaje. Dentro del rango lateral, alguien me pregunta si hay una mini resistencias a mitad de canal, cómo saber si son relevantes para el análisis o no. Cuando una divisa o una acción ha llegado a máximos del año, ¿cómo se determina si seguirá creciendo como Apple o no? Bueno, hay muchas técnicas. En este caso, aunque estuviésemos en máximos de Apple, ya estamos contando con un objetivo al alza, pese a que nunca hemos estado a estos niveles. Hay otras técnicas basadas en las teorías de Elliott que nos permite hacer proyecciones de ondas, otras técnicas como las extensiones de Fibonacci que nos permiten, en función de la dimensión de la fase impulsiva y la correctiva, contar con una estimación de cómo puede ser la siguiente fase al alza, aunque estemos en terreno desconocido. Hay técnicas muy variadas y lo bueno de esto es ir acumulando conocimientos e ir poniéndolos en práctica, porque, como digo siempre, cada uno al final utilizará un conjunto de herramientas con las que se sentirá más cómodo. No todos vamos a manejar las mismas herramientas, cada uno escogerá el tipo de indicador o el tipo de técnica de análisis que le reporte mayores beneficios, pero habrá una parte común. La parte común va a ser aprender a leer un gráfico. Luego los indicadores que acompañan nuestro análisis, como puede ser con el índice de fuerza relativa o RSI, un MACD, un estocástico, un indicador de momento. Ahí hay una gran variedad de herramientas que ayudan al proceso de análisis del mero gráfico, y como ahí hay una gran variedad, cada uno optará por usar aquello que le resulte más tentador. La pregunta de cómo damos por confirmado una ruptura, bueno, pues la respuesta probablemente es una mezcla de mucha información. Una ruptura es más válida cuando se produce en más de un activo, es decir, que cuando está Estados Unidos atacando un soporte relevante, es muy normal que haya otros índices atacando un soporte relevante. Si la ruptura no se da solamente en un índice, sino en varios, eso es una señal mucho más fiable. El tipo de vela o de barra que provoca la ruptura también es muy significativa. Es una vela impulsiva, es una barra de que muestra fortaleza, con apertura arriba y cierre abajo, es una vela con un cuerpo muy alargado. ¿Cómo es la vela al día siguiente después de la ruptura? Es decir, hay una serie de técnicas de análisis que nos ayudan a validar si las rupturas son en falso o son buenas.
Aquí esto no es una ciencia cierta. Lógicamente, muchas veces erramos, muchas veces aquí nos equivocamos a la hora de interpretar el potencial movimiento del mercado y por eso es fundamental también aprender a situar los niveles de stops, que son los puntos donde uno cierra una estrategia que está costándonos dinero. Porque si alguien piensa que por aplicar o aprender bien análisis técnico va a estar exento de perder, está muy equivocado. Es muy complicado tener tasas de fiabilidad muy altas, pero con estas herramientas podemos conseguir que cuando lo hacemos bien ganemos mucho más dinero del que perdemos cuando lo hacemos mal, cuando erramos la idea. ¿Se pueden utilizar, preguntáis, algunos trailing stops? Es decir, ¿se pueden utilizar stops dinámicos que acompañan la evolución del precio? Por supuesto. Tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Normalmente un trailing stop que va muy ceñido al precio hace que cualquier corrección me saque de una estrategia ganadora, mientras que por el otro lado el stop fijo, el problema que tiene es que a medida que la evolución de la estrategia va a nuestro favor se puede quedar muy lejano al último precio cotizado y por tanto es un stop que no me cubre ante una gran corrección de mercado mientras estoy posicionado. Todo tiene sus pros y sus contras. El punto 3, correcto, si hubiésemos unido la zona 3 con la zona EFG sería una zona pivote. La idea de, pregunta Isaac, si en el caso de acciones americanas hay o no que mirar los índices americanos con el fin de validar las señales de fortaleza. Pensad que esto es este ejercicio de hacer trading se basa en acumular una serie de evidencias, ¿de acuerdo? Las evidencias no son para todos igual de necesarias. Según mi grado de conservadurismo, mi grado de agresividad, yo puedo querer operar en el mercado ante el más mínimo síntoma de fortaleza y de debilidad. Mientras que habrá otro trader que hasta que no vea que se alinean muchas señales en la misma dirección, no va a querer coger el riesgo de tomar una posición. Entonces, si yo estoy buscando una venta en Apple, tal vez la perforación de la línea verde no la considere suficiente. Quiero esperar a que rompa la línea morada, que pierda el piso morado. Una vez lo pierde, yo a lo mejor ya estoy dispuesto a vender aquí. Mientras que habrá alguien que dirá, bueno, espérate, dale un poco de margen porque todavía estás cerca del punto 3, baja un poco más, bueno, pero espérate porque estoy esperando a ver si veo una vela muy impulsiva a la baja que confirme la ruptura y baja un poco más. Y entonces dirá, espérate a ver si se produce un pullback con movimiento de vuelta hacia la línea horizontal y entonces en ese pullback yo lo vendo. Y dices, ¿en qué se diferencia el que vende simplemente porque se rompe la directriz verde del que vende cuando se rompe la morada, del que vende cuando aparece una vela impulsiva bajista o el que espera el pullback para darle ya la orden de venta definitiva al broker? Pues en el grado de señales que está obligado mentalmente a ver para sentirse. Yo siempre cuento, entendáis, si vamos todos nosotros por el bosque y de repente se oye un ruido entre los arbustos, los más asustadizos querrán darse la vuelta y volverse al autocar, al autobús. La gran mayoría seguiremos avanzando y cuando veamos que se mueve algo en el arbusto, habrá gente que dirá, oye, que me empiezo a poner nervioso, he oído un ruido, ahora veo que se mueven las ramas del arbusto, a ver si va a haber ahí un animal. Me voy a volver al autobús. Pero habrá gente con un perfil agresivo, arriesgado, que dirá, no pasa nada. Seguiremos avanzando. Y entonces de repente ya oímos un gruñido, un rugido, y habrá gente que dirá, oye, mira, esto ya sí que pinta francamente feo, me vuelvo a un lugar seguro.
Pero siempre quedarán los más agresivos que tendrán que ver que sale un oso del arbusto o un jabalí para decir, vaya por Dios, que teníamos que habernos ido hace rato. Que marca la pauta de los primeros que se han marchado simplemente al oír un ruido a los últimos que básicamente están corriendo porque les persigue un animal? Pues el grado de confianza, de agresividad, es el perfil de trader que tienes. Entonces, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuándo llega la confirmación de algo? Depende muchísimo del perfil de inversor que tengáis. Habrá algunos muy conservadores que básicamente nunca estén contentos con las señales que les da el mercado para hacer una operación. Habrá otros que a la primera de cambio querrán lanzar una orden de compra o de venta. ¿Vale? Es un tema tremendamente personal y que también hay que aprender a discernir con el paso de los días y de las semanas haciendo trading y entender que uno debe conocerse a sí mismo. Tiene que aprender qué perfil de riesgo es el que puede manejar sintiéndose cómodo. ¿Qué opino de las divergencias en los osciladores? Pues son una señal más de estas que estamos ahora utilizando como la metáfora. Es un ruido más en el arbusto, un gruñido. Es una señal de que la probabilidad de que continúe el movimiento tendencial que estamos presenciando es muy bajo. ¿Por qué? Porque una divergencia normalmente lo que mide es una pérdida de fortaleza en una tendencia viva. Y suele ser una señal de al menos una corrección lateral o una corrección en contra de la tendencia. Si esa divergencia se da en torno a una zona de resistencia o de soporte importante, pues es una señal que tiene mucha más importancia todavía si cabe. La pregunta de comprar antes de que se rompa un soporte o vender antes de que se supere una resistencia es una técnica que se utiliza muchísimo. Es decir, este movimiento aquí podría generar evidentemente una gran oportunidad de compra con un stop por debajo. Este tipo de análisis lo hacemos mucho cuando hacemos las prácticas. Vemos las distintas posibilidades de estrategias que se pueden implementar y por qué unas tienen más riesgo que otras. La pregunta de en qué temporalidad se puede apreciar mejor cuando se ha roto una tendencia, el espacio temporal en el que decidáis hacer vuestro trading o vuestra inversión es lo que va a determinar el plazo que analizáis. Es decir, si alguien me dice que está aprendiendo para operar o para hacer trading por la tarde porque trabaja durante el día, pues mi consejo va a ser no hagas trading intraday, no hagas trading en gráficos horarios, 15 minutos. Intenta hacer inversión en gráficos diarios porque dispones de poco tiempo de estancia en la que el mercado está abierto como para que los movimientos principales se vayan a producir justo cuando tú estás delante de la pantalla. Por tanto, creo que es más aconsejable que migres a un plazo un poquito más largo. Si por el contrario estás en casa todo el día delante de la pantalla, entonces tiene sentido, si te gusta, dedicarte a hacer estrategias de inversión de corto plazo sobre gráficos horarios, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Ahora dices, ¿cómo determino la tendencia si estoy trabajando sobre un gráfico 15 minutos? Esto lo explico en las clases teóricas. Si tú trabajas sobre un gráfico 15 minutos, la tendencia como mínimo tienes que tenerla localizada en un gráfico horario o 4 horas. Si estás trabajando en un gráfico horario para operar sobre un gráfico horario, la tendencia que te debe importar es la tendencia que se vea en un gráfico diario. Es decir, te mueves al plazo de tiempo o la temporalidad superior a aquella en la que operas para localizar la tendencia y saber si estás operando a favor o en contra de la misma. La rutina que recomiendo para ganar experiencia en el trading y llegar a ser consistente. Bueno, en primer lugar, creo que el proceso es cogerse alguno de los libros básicos de análisis técnico y sin agobiarse mucho, ir leyendo y localizando distinto tipo de herramientas que se utilizan con estas técnicas.
Luego, abrirse una cuenta demo, una cuenta en la que no se hace con dinero real, sino con dinero virtual. Y con esa cuenta uno va probando a localizar las figuras, las tendencias, los soportes, cualquier técnica que haya estudiado en teoría y vaya poniéndolas en práctica y vaya intentando generar una especie de pequeño track record de lo que está haciendo a nivel operativo para ver cómo le funciona lo que consigue hacer. Ir a seminarios en vivo como el que ofrecemos nosotros creo que es una forma muy buena de contrastar en tiempo real lo que uno está viendo con lo que ve a alguien de más experiencia. Lo cual en tiempo real estás haciendo un repaso del mercado y a la vez estás repasando conceptos teóricos y prácticos. Creo que enfocarlo de esa manera y saber que esto no es un sprint, que esto es una maratón, es probablemente el camino adecuado. Nadie va a aprender esto en cuestión de unos pocos meses. Pensad en cualquier oficio, en cualquier carrera. Si alguien me dice que va a empezar a aprender a tocar la guitarra y pretende al cabo de 4 meses estar dando el concierto de Aranjuez o puntear como Eric Clapton o tocar el Hotel California, pues sinceramente creo que es un iluso, porque eso lo conseguirá uno entre 1.000.000. El resto lo que estaremos haciendo es tocar cada vez mejor, pero evidentemente con unos resultados muy acordes al tiempo que le dediquemos de práctica y que se verán a lo largo de mucho tiempo, no en el corto plazo, pero vale para tocar la guitarra, vale para pintar, vale para aprender a cocinar, vale para cualquier trabajo que desarrolléis en vuestro día a día. No sé por qué el trading va a ser distinto. Entonces, ¿se puede aprender muy rápido? No. Se aprende lento. ¿Vamos a ganar al principio? Es complicado. ¿Va a ser divertido? Va a ser tremendamente divertido. Eso os lo puedo asegurar, que se convierte en una actividad que os va a robar el sueño y os va a robar el tiempo. Es una actividad que engancha mucho, que es muy gratificante, que cuando se gana dinero es tremendamente satisfactorio, pero hay que ir con la idea preconcebida de que es un proceso lento y donde hay que echar horas de trabajo, lógicamente. La pregunta de con cuánto dinero recomiendo empezar, realmente, como para empezar, lo que os recomendaría que abrieseis cuentas demo. El dinero ahí es insignificante porque realmente la cuenta demo mueve dinero virtual y creo que es un paso completamente obligado que abráis una cuenta demo en la que podáis poner a prueba vuestra habilidad, vuestra capacidad de superar las situaciones complejas, qué tal asumir las pérdidas aunque solamente sean ficticias, podáis hacer una evaluación de cuánto es vuestro grado de fiabilidad en vuestra operativa, cuál es la media de lo que ganáis respecto a lo que perdéis, cuántas veces acertáis de cada 10 operaciones que hacéis, si sois disciplinados con el análisis que habéis planteado y la estrategia que habéis diseñado o no. Hay un proceso de aprendizaje muy grande sobre una cuenta demo. Una vez superado ese proceso y cuando uno ya quiere empezar a mover o a gestionar dinero real, creo que hay que empezar con poco importe y luego a medida que se va teniendo cierta soltura incrementar. Una de las ventajas en la plataforma de XTB o XDirect es que al final se tratan de operativas sobre CFDs que ofrecen la posibilidad de utilizar lo que llamamos microlotes. Microlotes es una unidad de tamaño de contrato muy pequeñita que básicamente nos permite que con cantidades muy bajas de capital podamos mantener abiertas más de 2 o 3 estrategias simultáneamente. Yo la última vez que entré en la plataforma para ver esto en tiempo real con alguno de vosotros, pues yo qué sé, vamos a eurodólar. En eurodólar, si yo me coloco en el gráfico e intento hacer una operación, pues yo qué sé, quiero suponer que yo voy a querer comprar, si baja aquí, en la directriz, el tamaño mínimo. Y dices, vale, pues un microlote representa una inversión nominal
no real, nominal de 1.000 euros. Y dices, vale, si estoy comprando aquí, lo que quiero es ver un movimiento desde aquí hasta la parte superior en torno a 1.1190. Digo, vale, pues yo quiero cerrar mi estrategia si llega a 1.1190. Y dices, vale, y si pierde este piso de aquí, quiero cerrarlo. Vamos a suponer que sea 1.09. ¿Vale? Ya le explico lo que estoy haciendo. Y dices, bueno, ¿cuál es la realidad? Que aunque yo estoy manejando un contrato nominal de 1.000, el dinero que se me exige tener realmente para manejar esta posición de micro lote son 5 euros. En este caso, suponer que sean dólares, que no hay mucha diferencia. Para manejar un contrato nominal de 1.000 dólares, lo que me exigen es tener en la cuenta 5 dólares. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué pérdida máxima asumo y qué beneficio máximo asumo suponiendo que alcance mis dos niveles? Pues para ganar 16,7 dólares o perder 9,5 dólares. Son cantidades irrisorias. Lo que quiero decir con esto es que se puede empezar a operar con cantidades pequeñas, 500, 1.000 dólares, e ir incrementando ese importe a medida que uno se va sintiendo más cómodo con el resultado de su operativa. A pregunta respecto a si las emociones funcionan de la misma manera en una cuenta demo que una real, no, evidentemente no. Si yo os propongo a vosotros echar una partida al póker, yo siempre gano al póker cuando juego en la BlackBerry. Creo que he ganado varias veces el torneo mundial y soy bastante mal jugador de póker. Si me siento a jugar con vosotros y os pido que todo el mundo ponga sobre la mesa $1 para jugar la partida, todo el mundo lo pone. Nadie va a tener ningún problema, es algo divertido. Al final, con eso que hemos puesto, pagamos las cervezas o la pizza y a nadie le molesta. Todos jugamos igual. Si en lugar de $1 digo que pongamos 100 dólares, mucha gente no va a querer ni siquiera jugar, y los que quieran jugar, cuando vean las cantidades que hay sobre la mesa, ya no van a echarse faroles con la misma alegría, ya no van a jugar sin cartas. Si digo que en lugar de 100 dólares hay que poner 1.000 dólares, mucha gente se va a ver atenazada. ¿Cuál es la diferencia real entre la partida primera con $1 y la de 1.000? Las cartas son las mismas, las reglas son las mismas, los individuos somos los mismos. Lo único que ha variado es el riesgo a perder. El riesgo a perder me bloquea. Por tanto, en una cuenta real, el bloqueo emocional o psicológico es mucho más grande que en una cuenta demo, aunque en una cuenta demo se puede padecer, y por eso está bien también empezar por ese lado. Se puede padecer ese tipo de tensión. ¿Cuántas horas diarias recomendarías dedicarte a practicar el trading? Mi profesor de guitarra dice que cuantas más tenga, mejor. La respuesta sería igual. Cuantas más veces estés delante del mercado, cuantas más horas dediques, más rápido vas a aprender, más fácil te va a resultar. No hay un número de horas, depende también de la capacidad de cada uno, de la habilidad que tenga. Ahí no hay una respuesta concreta. El concepto del apalancamiento, cómo funciona, cuáles son los riesgos y beneficios. Básicamente, el apalancamiento lo que nos permite es, manejando un patrimonio pequeño, poder mover una cuenta más grande. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Si yo hace un momento os ponía el ejemplo en el euro dólar, en el que con 5 dólares estoy moviendo un nominal de 1.000 dólares, hay un grado de apalancamiento muy alto, ¿vale? Porque si tuviese que depositar los 1.000 dólares, en lugar de poner 5 para mover esa cuenta, que querría decir que no hay apalancamiento, si dispongo de 1.000 dólares es que solamente puedo tener una posición abierta, una estrategia abierta. Entonces limita mucho mi capacidad de diversificar el riesgo. Esa es una de las principales ventajas. Los inconvenientes, que la gente que se dedica a usar apalancamiento sin entender en qué consiste, pues muchas veces asume riesgos mucho mayores de lo que es
es consciente que está asumiendo. ¿Qué posibilidades de éxito le ve usted de invertir en el mercado de valores de Lima, Perú? Creo que es, como he dicho al principio, creo que no hay ninguna diferencia en el mercado en el que uno invierte. Esta técnica es aplicable por igual a todos los mercados, exactamente por igual a todos. La única diferencia principal que podéis encontrar en algún mercado que sea emergente es que tal vez no tenga la misma liquidez que los mercados desarrollados, y en ese sentido, pues, cuando uno invierte cantidades muy grandes de dinero, se puede encontrar con que esa iliquidez redunda en su perjuicio, pero para cuentas pequeñas no debiera haber ningún problema. La pregunta de Luis es si se puede buscar una relación en base a acierto que en vez de una relación 2:1 o 3:1 si se podría hacer. Esto es muy sencillo. Cuando uno diseña sistemas de trading automáticos, los sistemas de trading suelen tener dos vertientes. Los que tienen un comportamiento tipo oscilador, lo que hacen es que aciertan muchas veces, pero ganan poco respecto a lo que pierden cuando fallan. Esos sistemas de alto grado de fiabilidad con relaciones beneficio-pérdida muy bajos. Por el contrario, cuando uno se va a sistemas de automáticos tipo tendencial, lo que se suele tener es muy poca tasa de acierto, pero cuando se acierta se gana mucho respecto a lo que se pierde. Entonces hay una relación directa entre la fiabilidad que tengo como trader y la relación riesgo-beneficio que debo gestionar. En mi caso, me gusta decir que normalmente no acierto menos del 40% y tampoco suelo acertar más del 60%. Alguien dirá, pues si aciertas en torno a un 50%, qué desastre, porque eso es casi como tirar un dardo. Digo, ya, pero no hemos hablado de la segunda parte. Cada vez que acierto gano entre 2,5 veces y 3 veces lo que pierdo. Con lo cual, fallando 5 veces y perdiendo en cada una de ellas $1, mi cuenta de resultados por el lado de las pérdidas arroja un resultado total de -5. Pero cuando acierto 5 veces y gano 3 unidades por cada vez que acierto, 5 por 3 son 15. Quiere decir que cuando gano, gano más 15 y cuando pierdo, pierdo -5. Con lo cual mi resultado al final, aunque mi fiabilidad solo sea de un 50%, arroja un beneficio en la cuenta de +10. ¿De acuerdo? La pregunta de en qué me tengo que fijar para operar en el DAX. En el DAX tienes que fijarte en lo mismo que te fijas en todos los demás mercados. No hay ninguna diferencia. Tienes que localizar determinadas pautas de comportamiento. En el caso del DAX estamos inmersos en un proceso correctivo que está definido por este canal descendente. Se han roto tendencias alcistas. Probablemente estamos completando una onda 4 de Elliott. Hay un soporte crítico en torno a 10.600. Si se pierde este nivel, lo más probable es que vengamos a visitar la antigua zona de máximos en torno a 10.000. Si se produce alguna señal positiva en las negociaciones con Grecia, lo que deberías esperar es un rebote de mercado, probablemente desde aquí hacia esta zona, y solamente una superación de la zona 11.890 a 12.000 probablemente liberaría la posibilidad de ver un nuevo ataque a los máximos de este año. Si el mercado se estabiliza en estos niveles, se van a producir divergencias alcistas en RSI, que es una secuencia de mínimos crecientes en el indicador a pesar de los mínimos decrecientes en precio, y eso denota la posibilidad de un rebote. Pero todo esto no es muy distinto en el DAX de lo que puede ser en el IBEX, en el FTSE 100, en Italia, en Suiza o en cualquier otro mercado. El mercado de commodities, en metales, en el aluminio, en el trigo, ¿de acuerdo? Es decir, es el mismo análisis una y otra vez repetido en todos los activos lo que te lleva a coger soltura en esta técnica de análisis. Una clase de iniciación o de introducción a, como hoy, hablar de cómo identificar las ondas de Elliott me parece un nivel un poquito excesivo para comentarlo hoy.
Y eso se estudia en teoría, la teoría de Elliott. La pregunta de si es mejor tomar divisas sobre commodities o acciones, lo ideal es que aprendáis a analizar todo tipo de activos. Es como si alguien me dice, mira, voy a empezar a cocinar, ¿qué es mejor? ¿Que me centre en hacer solamente verduras o repostería, es decir, postres, o hago carnes o hago pescado? Digo, mira, si vas a aprender a cocinar, lo mejor es que empieces con platos sencillos, pero hagas de todo. Sopas, pescado, carne, verdura, postres, tócalo todo. Porque las oportunidades realmente de trading a veces están en unos activos y a veces están en otros, no en una cosa concreta. Hay veces que se os va el beneficio en las horquillas y en las comisiones y que cómo gestionáis eso de una forma eficiente. Pues mirad, yo cuando empecé a hacer trading era en el año 87. No existía internet, tenía que teclear los datos que me los mandaban desde Nueva York en papel a través de correo ordinario, me llegaban con 15 días de retraso, los tecleaba a mano, lo graficaba en unas hojas de cálculo, no en Excel evidentemente, sino en unas hojas de cálculo muy antiguas que había, como Open Access o Symfony, a lo mejor alguno la recordáis, y luego empezaba a graficar eso e intentar tomar decisiones. A día de hoy todo el mundo se queja de lo que no tiene o de lo que no funciona bien. Yo cuando veo la capacidad de aprendizaje que tenéis con internet a vuestros pies, plataformas en tiempo real, con datos sin coste, con la posibilidad de hacer cuentas demo y practicar, asistir a seminarios gratuitos, pienso que tenéis una situación idílica para aprender. El tema de la comisión me parece un peaje diminuto en el proceso de aprendizaje, sinceramente, teniendo en cuenta de dónde veníamos nosotros. Mantener un lotaje constante por cada oportunidad de manera que siempre se mantenga la misma posición, no. Esto es como las cartas. Si yo te doy 2 ases, tú estás dispuesto a apostar $100 porque es un buen comienzo. Si luego no te doy ninguna otra carta, probablemente no sigas apostando mucho. Si en lugar de eso te doy otros 2 ases, vas a hacer una apuesta mucho más agresiva. En la medida en que tú te sientes más confiado, a medida que vas desarrollando tu estrategia, el riesgo que asumes es mayor. No es bueno aplicar el mismo lotaje a todas las estrategias, no. O al menos yo no lo hago así. La pregunta de por qué el RSI de 14, porque es un estándar, no cambia demasiado si pones 9 o 12 o 14, al final vas a ver básicamente lo mismo. Es un estándar que se usa por defecto, pero no es tan importante en el caso de un RSI el número de días. ¿Cuál es el mejor libro? Lo ideal es leer muchos, porque de cada uno vais a sacar alguna cosa que os guste. Yo os he puesto 2 que a mí me gustaron mucho cuando los leí originalmente hace muchos años y todavía los tengo comprados en mi casa. Por eso os los recomiendo, porque son los los primeros que leí y me siguen pareciendo una referencia muy válida. ¿Son libros antiguos? Sí, pero cuando la gente los critica como con ese concepto de son muy antiguos, digo, ya, claro, y los indicadores que estáis manejando, todos ellos, el RSI, las bandas de Bollinger, Momento, el estudiador de Chande, el Ichimoku, todos son de la década de los 70 y 80. Con lo cual no sé por qué los libros van a estar obsoletos y sin embargo los indicadores que seguimos utilizando para invertir no. O sea que esos que os he puesto antes creo que son una buena referencia. ¿Vale? Quedaban solo 2 diapositivas. En algunas diapositivas lo que veréis que es ejemplos de los seminarios prácticos. Habrá veces que no solamente establecemos las estrategias de lo que hay que hacer, sino que marcamos sobre el gráfico los niveles de venta, los niveles de stop, la toma de beneficios, por qué esta es la toma de beneficios en el caso del dólar neozelandés contra el dólar americano. Con lo cual, durante los seminarios, en prácticas, se ven operaciones abiertas para que la gente pueda entender bien
en qué consiste la metodología a la hora de localizar los puntos en los que vamos a operar. Otras veces lo que hacemos es marcar las zonas donde, en el caso de que el precio llegue, puede haber una buena oportunidad de comprar o vender. ¿Cómo se debe manejar el drawdown? Bueno, pues es una pregunta muy buena, pero no para un seminario de introducción. Baby Pips no lo he leído. Me preguntáis si es buen libro, ese no lo he leído. Las medias, si me dan lo mismo si son simples, ponderadas o exponenciales. No, cada una tiene una forma de comportarse. Las simples tienen mucha inercia y las ponderadas y las exponenciales no. Pero más que el tipo de media importa mucho el parámetro que se usa. Esto todo lo que estáis preguntando realmente son cuestiones que se contestan tanto en los seminarios teóricos como en los seminarios prácticos. Los títulos a los que se hacía referencia antes son esos que veis ahí en la pantalla. La pregunta de si los stop loss son garantizados, no. Evidentemente, si se produce un gap, como pasó con el euro suizo cuando quitaron el suelo por parte del Banco de Suiza, un gap implica un tramo de precios donde no se cotiza, donde no se operan, no se cruzan operaciones. Ahí es imposible que te garanticen nada. Lo más que pasará es que tan pronto como el mercado empiece a cruzar operaciones, si tú tienes un stop, saltará la orden tan pronto como sea posible. Bueno, la pregunta de si es bueno cruzar fundamental con técnico. Nosotros gestionábamos un fondo de inversión con más de 500 millones de dólares y éramos un gestor fundamental y yo que hacía la parte técnica, con lo cual es cierto que llevábamos muchos años juntos y que teníamos experiencia los dos. Si uno no tiene mucha experiencia, pues probablemente mezclar los dos conceptos no sea muy adecuado. Como tampoco debe ser muy adecuado preparar un gran plato complicado con un relleno en el horno y a la vez hacer una fuente de verduras que lo acompaña con salsas complejas. Probablemente es mejor hacer un plato sencillo que uno controle. No quiere decir que el plato sencillo esté mejor que el plato complejo, simplemente en el plato complejo es más fácil cometer errores. Entonces siempre a principio hay que intentar hacer todo muy básico. ¿De acuerdo? La de los inversores. Y eso, esa medida la estoy intentando sacar del comportamiento de los gráficos. Esta pregunta se responde también en los seminarios, cuando la gente me dice, bueno, ya, pero es que
Y luego, otra cosa que te va a ayudar mucho es a tener una visión global. Cuando miras tantos activos todas las semanas, al final empiezas a cogerle un poco el sentido al mercado, a entender por qué pasan las cosas, cómo se mueven los activos y cuáles son potencialmente los riesgos o las oportunidades que hay delante. Me dicen por aquí que no se escucha, no sé si seguís oyéndome ya no. Ahora sí. Vale, de acuerdo. Nada, estaba simplemente diciendo ya en la conclusión final, ¿no? Estaba comentando que este tipo de seminarios lo único que va buscando es, en este proceso de aprendizaje, que uno aprende a identificar las tendencias del mercado, a localizar zonas que son importantes, tanto para afianzar confianza como para crear desconfianza en los inversores, porque eso es lo que va a provocar que compren o vendan, a desarrollar estrategias sencillas en base al análisis que vamos a hacer todas las semanas, a calcular cuál es la relación entre lo que uno espera ganar cuando acierte sus estrategias y lo que puede asumir perder cuando salen mal. Y ya por último, una cosa que creo que vale mucho es que uno termina por tener una visión global del mercado. Todas las semanas repasar 2 horas durante 3-4 días el mercado, al final empieza a entender qué es lo que está pasando, cómo piensan los inversores, cuáles son los riesgos potenciales y cuáles son las oportunidades potenciales que nos brinda el mercado. Que si puedo decir 2 activos por cada mercado, por cada familia, que sean líquidos y que te permitan, hay muchísimos más de 2. Todas las divisas que cruzan dólar americano, euro, libra, yen, son muy líquidos. Hay muchas más, pero esas son muy líquidas. Dentro de la renta variable, todos los índices europeos, quitando Portugal, son muy líquidos. Todos los índices americanos son muy líquidos. La bolsa mexicana, la bolsa brasileña. Si te vas al mercado de commodities o de materias primas, el Brent o el West Texas como índices del crudo, del petróleo, son muy líquidos. El oro, la soja, el trigo, es que prácticamente la gran mayoría de los activos que cotizan en la plataforma XTB son muy líquidos. Vale. El calendario semanal de webinars, lo que creo que tenéis que hacer es una manera centrada en la plataforma de XTB y los veréis anunciados como seminarios dentro de la pestaña seminarios. La otra manera es hablar con las personas que os han contactado a través de las cuales habéis conseguido el enlace para acudir a este evento y ellos os informarán de todo lo que hay previsto de seminarios con horarios y con días a lo largo de los próximos meses. Si os aconsejo especializaros de acuerdo al mercado en el que conocemos. No, uno tiene siempre la tendencia a comenzar con el mercado que conoce porque le resulta como más familiar, pero como os digo, una de las grandes ventajas de análisis técnico es que uno puede operar en cualquier tipo de mercado. Con lo cual, al principio no pasa nada porque os veáis más impulsados a trabajar sobre vuestros activos más familiares, pero con el tiempo lo suyo es que vayáis migrando a todo tipo de mercados. Me dicen por aquí que todas las semanas envían un mail con los seminarios de la semana. Me lo está diciendo alguien, uno de los organizadores del seminario. Me comentan los usuarios que no tienen el programa, que no tienen la demo. Creo que lo mejor que podéis hacer es poneros en contacto directamente, como os digo, con la gente de XDirect o con XTB y ellos que os darán toda la información que necesitáis. Bueno, pues vamos a ir dejándolo ya, que son y 18. Sé que para vosotros es por la tarde, para mí son las 12 y 18 de la noche.
es un poquito tarde ya. Me encantaría veros en alguno de estos seminarios, aunque sean los gratuitos y abiertos a todo el mundo. Hay uno de los días de seminarios teóricos que lo dedico a responder dudas y preguntas. Se llama algo así como todo lo que siempre has querido saber sobre el trading. Simplemente mandáis por correo electrónico vuestras dudas o vuestras preguntas. Yo preparo las respuestas con ejemplos y se dedica una hora a responder simple y llanamente a los clientes sobre cualquier temática relacionada con el trading que os pueda llamar la atención y que no hayáis encontrado las respuestas todavía. Tendrían que aparecer en el mismo calendario que los de Chile, ¿de acuerdo? Entiendo que os llegan los seminarios de Chile, pero la pregunta es dónde están los seminarios que imparto yo. Bueno, yo hablaré con la gente de Chile y evidentemente nos coordinaremos. Yo supongo que os lo mandarán también, pero si no ya les diré que nos... Mira, me están diciendo, a ver si lo puedo... Supongo que... Dejadme que os escriba aquí una cosa. Probad a entrar aquí, ¿vale? Entrad en... metodotrading.com/seminarios. ¿Vale? Buscad aquí en esta dirección los seminarios a los que estabais haciendo referencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos. Ojalá nos veamos en el futuro en seminarios tanto teóricos como prácticos y os deseo mucha suerte en vuestra iniciación en esta actividad. Un saludo para todos y ya nos veremos en el próximo que organicemos. Hasta luego.